Hola, aquí estoy otra vez, porque, bueno, no sé, pero como a ustedes les gustan los spoilers, ahora sí usaré el intro correctamente y les dejaré de contar cosas bizarras. ¿O no? ¿Quién sabe? En fin, esta serie trata de un protagonista. Así es, aunque ustedes no lo crean. Antes había dicho que no estaba roto, pero sorpresa, sorpresa, al final sí está medio roto. Aunque siendo sinceros, no es como que importe, ya que no es un manga de acción. Básicamente, el prota se convierte en el apóstol de la diosa de la abundancia. Y listo, fin del spoiler. Ahora, el próximo video ya saben cuál será. Pero antes de eso, si no han visto el video que subí al canal secundario, vayan a verlo. Es una orden. Recuerden que mi estupidez no tiene límites y por eso también subiré videos en ese otro canal. Ahora solo me quedan dos cosas más por decir. Uno, como siempre, muchas gracias por el apoyo. Y dos, estoy cansado, jefe. Y ahora sí. En algún lugar, en otro mundo, un grupo de personas explora el terreno hasta que un monstruo aparece por detrás. Antes de que puedan ponerse en formación, la criatura carga contra ellos. Pero uno de los exploradores utiliza su habilidad y lo corta con facilidad, acabando con su vida al instante. La escena se muestra en todas las pantallas de la ciudad, acompañado con un anuncio que dice: "Únete a Dispatch, ese es tu futuro, aplica ahora". El protagonista no puede ocultar su emoción hasta que alguien lo interrumpe. Un anciano le pregunta por qué no está trabajando, y se queja de que esa es la gran falla de los jóvenes de hoy, siempre perdidos en fantasías absurdas. Él se disculpa rápidamente y se apresura a limpiar unas enredaderas, temiendo haber caído en desgracia desde su primer día. No puede permitirse ser despedido otra vez, así que veloz y con gran destreza comienza a cortarlas ante la mirada atónita del anciano. Al terminar, el anciano sorprendido comenta que es raro ver a un joven como él en estos días. Mientras tanto, el protagonista piensa que Dispatch quizás sea solo una fantasía para alguien como él. El planeta está en ruinas, como un juego que ha llegado a su fin. La Tierra ha perdido toda su vitalidad. Entonces, un ser absoluto reveló la respuesta: viajar a otro mundo. Héroes llamados Dispatchers abandonaron la Tierra para adentrarse en otros mundos, trayendo de regreso la vitalidad que apenas mantiene a la humanidad con vida. El protagonista no puede evitar preguntarse si algún día podría convertirse en uno de ellos. Sin embargo, se resigna a su realidad y se pregunta si mañana lo volverán a llamar para trabajar. Cuando llega al centro de reuniones de Dispatch, descubre que estaba rotado de personas. Al lograr entrar, informa que vino a comprobar si hubo algún avance en la investigación. Sin embargo, el recepcionista revisa y le responde que su saldo de depósito de investigación es insuficiente. Sin dinero no pueden hacer nada. Y le dice que regrese cuando esté preparado para pagar. Chansu insiste en que al menos le dé alguna información, aunque sea la ubicación de un mundo, pero no consigue nada. De vuelta en casa recuerda su infancia. Su padre fue uno de los regresores de mayor rango, pero cuando la situación de la Tierra empeoró, fue despachado nuevamente. Esa fue la última vez que lo vio. Tiempo después, su madre le dijo que junto a su abuela iría a buscarlo y regresarían pronto, pidiéndole que se cuidara solo unos días, pero nunca volvieron. Ahora sus recuerdos son tan borrosos que apenas logra evocar sus rostros. De pronto ve una luz por la ventana. Al acercarse, presencia como algo desciende del cielo y se estrella contra el suelo, provocando un terremoto que lo hace perder el equilibrio y chocar contra la pared, quedando noqueado por un reloj. Momentos después, al recuperar la conciencia, se pregunta qué fue lo que sucedió. Entonces recibe en su teléfono una notificación sobre el retiro de un regresor de clase S. En la entrevista, el regresor explica que durante su misión falló en proteger a su dios, y por ello perdió a todos los compañeros que fueron despachados con él. Sin otra opción, tuvo que regresar solo y de manera forzada. Ahora ha perdido tanto la habilidad como la autoridad para volver a ser despachado. Y tras una larga reflexión decidió anunciar su retiro. Suplica a todos que protejan la tierra y que no pierdan el valor. Chansu no puede creerlo. No solo se trata de una misión fallida, sino también del retiro de un héroe de ese nivel.
Mientras intenta asimilar la noticia, escucha que alguien llama a la puerta, lo que lo confunde, pues no está esperando visita. Al abrir, no ve a nadie frente a él, y se pregunta si solo fue una broma. Entonces, un conejo le llama la atención. Al verlo, Chansu se asusta, pero el conejo, sorprendido, le pregunta si está bien y le pide que se calme, asegurándole que trae buenas noticias. Ha sido elegido y lo felicita por convertirse en un dispatcher. Chansu no puede creerlo, pero el conejo reitera que realmente ha sido elegido. Sin embargo, si aún sospecha, pueden ir a otro lugar para conversar. Momentos después, el conejo le pregunta si tiene alguna habilidad especial, pues la mayoría de las personas suelen poseer al menos una. Chansu responde que, como probablemente sabe, no califica para los despachos y agrega que lo mejor que puede hacer es podar árboles y flores, así que realmente no tiene nada que pueda llamar una habilidad especial. Esto sorprende al conejo, aunque rápidamente le dice que eso no importa. Está seguro de que todo sucede por una razón, y el hecho de que haya sido elegido no cambia, así que le pide que se relaje. Chansu apenas puede creerlo, su oportunidad por fin ha llegado. Está en el centro de Dispatch, el lugar que siempre soñó con conocer. En ese momento llegan frente a una gran puerta. Chansu se acerca, pensando que esa es la entrada a Dispatch, pero al intentar abrirla, esta no se inmuta en lo más mínimo. El conejo le pregunta qué hace y agrega que esa no es la entrada. Al acercarse, Chansu le pregunta si esa es la verdadera entrada, a lo cual el conejo responde preguntándole si tiene algún problema. Chansu le pregunta cómo se supone que debe entrar por ahí. El conejo replica que él cabe perfectamente. Frustrado, Chansu dice que todo ha sido una pérdida de tiempo, pero cuando está a punto de marcharse, el conejo lo detiene, recordándole que fracasó en todas las pruebas y fue declarado inelegible. Le pregunta si cree que alguna vez tendrá otra oportunidad como esta. Aclara que no quiere que malinterprete sus palabras, simplemente está repitiendo lo que él mismo dijo antes. Sin embargo, añade que es una pena que se vaya, ya que no fue fácil que resultara elegido. Al final, Chansu accede y utiliza la entrada. Al llegar al otro lado se sorprende, pues el lugar es mucho más normal de lo que imaginaba. Pero sin darle importancia, el guía le dice que existe un mundo perfecto para él. Chansu le pregunta si hay mundos distintos para cada persona. El conejo responde que sí, y agrega que a él le ha sido asignado un mundo llamado Conquista de Territorios por Bloques. Incrédulo, Chansu repite el nombre, lo que provoca que el guía le pregunte si ha escuchado hablar de ese mundo. Sin embargo, Chansu responde que es la primera vez que lo oye, a lo cual el conejo solo se ríe y revela que es uno de los destinos más populares. Ese mundo tiene una particularidad única, está bajo la protección de un dios. Chansu recuerda que el regresor también servía a un dios. El conejo aclara que no tiene relación con ningún incidente reciente, así que puede estar tranquilo. Chansu le pregunta de qué dios está hablando entonces. El conejo explica que según las reglas, normalmente un dios es asignado al azar. Sin embargo, si decide ahora mismo, le permitirá elegir personalmente a su dios. Es una oportunidad especial que no se presentará 2 veces. Chansu duda, pues no sabe cuál sería una buena elección. Sin embargo, el conejo le recuerda que ese tipo de ocasión no se repite. Así que convencido, Chansu finalmente toma una decisión y selecciona una carta. De inmediato aparecen varios esqueletos, revelando que se trata del dios de la negación, con un porcentaje de 44%. Al notar que Chansu está asustado, el conejo le explica que ese efecto solo es por show, así que no tiene por qué temer. Chansu se reincorpora y le pide volver a intentarlo, a lo cual el conejo accede. Sin embargo, después de varios intentos no consigue nada bueno, y cuando estaba seguro de que la suerte estaría de su lado, obtiene exactamente el mismo resultado, el dios de la negación. Furioso, le dice que está convencido de que todo es una estafa, pero el conejo, con un tono serio y frío, le responde que no hay nada malo con las cartas. Asustado, Chansu se pregunta por qué se puso serio de repente. El conejo le advierte que es su última oportunidad, así que debe elegir cuidadosamente. Desesperado, Chansu reza para no volver a obtener al dios de la negación. Finalmente logra sacar algo distinto. Emocionado, observa que esta vez obtuvo a la diosa de la abundancia. Aunque su efecto especial no parece la gran cosa, el porcentaje es increíblemente bajo, lo que le hace pensar que se trata de una rareza extrema.
pero lo más importante es que es la diosa de la abundancia. El conejo lo mira con desdén y le pregunta qué demonios se está imaginando. Con solo verlo le da asco. Luego le ofrece otra oportunidad, pero Chansu duda y le pregunta qué pasa si se queda con esa carta. El conejo explica que en ese caso debería partir de inmediato, pues no hay motivo para vacilar. Esta es la ocasión para ir más allá de ser un simple dispatcher y convertirse en un regresor, ganarse la admiración de todos e incluso llegar a ser llamado un salvador. Solo tiene que pensarlo un poco, y una vida completamente distinta a la que ha conocido se desplegará ante él. Chansu sabe que tiene razón. Si sigue como hasta ahora, estará corriendo en círculos para siempre, y sin dudarlo más decide aceptar. Entonces aparece una notificación del sistema, felicitándolo e informando que ahora servirá a la diosa de la abundancia. Mientras la imagen de su deidad elegida se muestra frente a él, una voz le da la bienvenida, llamándolo futuro dispatcher. Chansu se queda embobado, preguntándose si ella es realmente la diosa de la abundancia. Lleno de determinación, cree que con una diosa como ella podrá lograr cualquier cosa. Así que le pregunta al conejo a dónde debe dirigirse ahora. El conejo lo guía hasta el portal. Chansu se detiene dudando y le pregunta si realmente debe entrar ahí, porque no parece estar de buen humor. El conejo le responde burlándose que desde cuando los objetos tienen sentimientos y le pide que mire más detenidamente. Es hermoso. Aunque aterrado, Chansu se arma de valor y se dice a sí mismo que no retrocederá más. Es hora de demostrar que puede lograrlo. Sin embargo, antes de que pueda hacer algo, el conejo lo empuja con una patada y con una sonrisa le dice que estará esperando con ansia su progreso. Momentos después, alguien le pregunta por qué hizo eso. El conejo responde que sabe que la intervención directa está prohibida. El otro le recuerda que no podían perderlo y le pregunta si aún no ha renunciado a su dios, a lo cual el conejo responde que no. Por su parte, el sistema sigue cargando y un mensaje aparece frente a Chansu, informándole que el porcentaje del dios indica el tamaño de su influencia. Chansu se queda de lado. Todo este tiempo creyó que era la probabilidad de éxito, pero en realidad representaba la magnitud del poder del dios. Repentinamente llega al otro mundo y se queja porque no fue informado de esto con antelación. Luego se detiene a observar sus alrededores y nota que todo está en ruinas. Ahora está seguro de que está completamente jodido. Se pregunta si este se supone que es el mundo de la diosa de la abundancia. Sin embargo, no hay nada en este lugar que pueda considerarse abundante. En ese momento, la ventana del sistema vuelve a aparecer y le da la bienvenida al mundo de captura de territorios por bloques. Le informa que desde ahora es el apóstol de la abundancia y le pide que asegure la mayor cantidad posible de territorios mediante la captura de zonas. Molesto, Chansu se pregunta si el sistema está fallando debido a que la influencia de la diosa es baja. Sin embargo, decide no perder más el tiempo y explorar. Quizás en el proceso también logre encontrar a la diosa. De pronto nota una voz en el suelo, se pregunta por qué está allí, aunque por alguna razón le resulta familiar, por lo que se alegra de verla, pero no puede evitar sentirse extraño. En ese momento percibe una presencia detrás de él y se pregunta si será un monstruo. No puede evitar maldecir, ya que ni siquiera ha conocido a la diosa y ya tiene que enfrentarse a una criatura hostil, pero no puede morir así que aprieta la voz con fuerza, decidido a usarla aunque solo sea para intimidar al enemigo. Cuando finalmente ve a la criatura queda perplejo. El supuesto monstruo resulta ser un hámster. Se pregunta si eso siquiera cuenta como monstruo. Aunque no parece agresivo, piensa que si lo mata, quizá obtenga alguna recompensa. El pequeño animal, sin embargo, llora asustado, y para su suerte, Chansu abandona la idea. El hámster baja de la roca y se aleja corriendo, pero después se detiene y hace señales para que Chansu lo siga. Chansu obedece, aunque pronto se queja jadeando, pues como la mayoría de ustedes se cansa después de dar 2 pasos. Se pregunta cómo un animal tan pequeño puede ser tan rápido. Al llegar a su destino descubre un arroyo y sin pensarlo recoge un poco de agua y la bebe. Momentos después se sienta junto al hámster y le pregunta si vive allí, agregando que no parece un buen lugar para vivir. También le pregunta si sabe dónde está la diosa, la de proporciones abundantes.
Al ver que el hámster no reacciona, piensa que al final es imposible comunicarse con él. De pronto, el pequeño vuelve a correr, pidiéndole que lo siga. Momentos después, llegan ante un árbol enorme, seco y marchito, igual que los bosques de la tierra. Luego algo llama la atención de Chansu, y al mirar hacia abajo nota que ha aplastado un ginseng. Se pregunta qué hace algo así en ese lugar. Mientras el hámster asustado corre a tomar el ginseng entre sus brazos y llora desconsolado. Chansu se disculpa apresuradamente, pero de repente la ventana del sistema aparece otra vez, informándole que ha descubierto al dios de esta área. Incrédulo, Chansu se pregunta qué clase de tontería es esa. ¿Está diciendo que ha encontrado a la diosa? ¿Dónde se supone que está? Entonces, enojado, el hámster muerde su pantalón. Chansu lo levanta y le dice que está ocupado, que jugará con él más tarde. Sin embargo, el pequeño le explica que en ese lugar estaba la diosa, pero que él aplastó y ahora está muerta. Atónito, Chansu voltea lentamente, no puede creerlo. ¿Ese ginseng maldito es su diosa? Le resulta difícil de aceptar. Después de todo, su diosa debía ser una deidad majestuosa y abundante, no una simple planta seca. Pero entonces, un resplandor verde emana del ginseng. Chansu entra en negación. Esa no es la diosa que vio antes. En ese momento, el hámster le muestra la letra pequeña, la cual dice: la imagen puede diferir del producto final. Chansu cae de rodillas, devastado, gritando: No, 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 no. Wait. Entonces empieza a atar cabos, las tierras conquistadas, los porcentajes, todo encaja. Cuando sacó la carta, los números aumentaron. Lo había tomado por un error, pero en realidad significaba que su facción se estaba expandiendo. Se pregunta si la diosa se marchitó a medida que su influencia y dominio disminuían, hasta terminar en ese estado. Sin embargo, no entiende por qué no está despertando. ¿Será acaso que él le dio el golpe final? Supone que quizás si le da un poco de agua pueda revivir, y para su sorpresa, funciona. Emocionado, comienza a verter más y más agua sobre ella. Por su parte, la diosa empieza a sentir lo refrescante del líquido. Se pregunta si está lloviendo, recordando que hacía mucho tiempo que no sentía el agua. Sin embargo, pronto piensa que es demasiada y que si no se detiene terminará ahogándose y muriendo otra vez. Entonces, la diosa despierta sobresaltada, después de casi morir ahogada. Lo primero que ve son al hámster y a Chansu, ambos emocionados. Él se presenta como su apóstol, mientras se pregunta por qué su diosa no puede ni siquiera moverse adecuadamente. Honestamente, no tiene idea de qué hacer ahora. En ese momento, la ventana del sistema aparece una vez más, informándole que puede utilizar habilidades para volverse más fuerte. Chansu examina el mensaje y nota que hay una habilidad llamada Bendición de la Abundancia. No tiene una descripción, pero supone que debe estar relacionada con aumentar las cosechas. Luego ve otra, con el nombre de Decapitar. Se pregunta si se refiere literalmente a cortar cabezas. La idea lo deja confundido. ¿Acaso vivir una vida abundante significa decapitar burgueses? Pero esto le hace cuestionarse por qué la diosa de la abundancia le otorgaría una habilidad tan violenta. Cuando le pide una explicación, ella confirma sus sospechas. Aún sin poder creerlo, le pregunta si realmente quiere que corte cabezas, y ella le vuelve a confirmar. Chansu reflexiona que si la diosa está relacionada con la agricultura, quizá la matanza de animales también esté incluida. Lentamente sus ojos se dirigen hacia el pequeño que lo guió hasta allí, y piensa que incluso este pequeñín podría estar incluido. Confundido, el pequeño voltea. Entonces Chansu se disculpa y menciona que no puede evitar cumplir con el deber de un apóstol. Sin embargo, el hámster esquiva rápidamente y se esconde detrás de la diosa. Chansu se acerca explicándole que él tampoco quiere hacer esto, pero todo es por el bien de la diosa. Es en ese momento que ambos entran en pánico y le piden que voltee. Al girar, se sorprende al ver frente a él a un monstruo. Aunque está asustado, el hámster se interpone protegiendo a la diosa. Esto confirma que el pequeño no es un monstruo. Y ahora Chansu está seguro de que debe derrotar al enemigo que tiene delante. Lleno de determinación, carga contra él, y al acercarse puede ver claramente dónde debe atacar. El sistema le informa que puede activar la habilidad Decapitación, así que se lanza contra la criatura y con gran facilidad le corta la cabeza, lo que los deja sorprendidos.
Tras la desaparición del monstruo, Chansu se acerca y le pregunta a la diosa si está bien. Luego, al ver al pequeño hámster temblando de miedo, se disculpa con él y le pide perdón. El hámster finalmente lo perdona. Agradecido, Chansu decide darle un nombre y lo llama Hamdol. Sin embargo, a mí no me gusta, por eso se llamará Hamtaro de ahora en adelante. Mientras Hamtaro y la diosa celebran, el sistema informa que la cabeza de la criatura será teletransportada automáticamente según el efecto de la habilidad. Además, anuncia que la cacería del demonio inmortal ha sido completada y que el tributo teletransportado ahora pertenece a la diosa. Al voltear, Chansu se sorprende al ver que la diosa se ve revitalizada. Cree que si sigue haciendo esto, ella volverá a su forma original, abundante y esplendorosa. Con esa motivación decide salir a cazar más monstruos. Al llegar a un páramo corrupto, se encuentra con varios demonios inmortales. En ese momento, el sistema le informa que existen puntos no identificados. Estos puntos se utilizan para interactuar con el sistema del mundo y no pueden intercambiarse entre individuos. Chansu se pregunta en qué momento consiguió esos puntos, pero decide no darle importancia por ahora. Primero debe deshacerse de los monstruos. Así que se lanza contra ellos y usando la habilidad decapitación acaba con todos ellos con gran facilidad. Cuando están de regreso, Hamtaro presume de sus habilidades y de paso elogia a Chansu. Por su parte, Chansu no puede evitar preguntarse por qué sus enemigos se llaman demonios inmortales, ya que murieron demasiado fácilmente para ser considerados inmortales. Sin embargo, decide no seguir dándole vueltas al asunto. Si continúa cazándolos, probablemente lo descubra. Al volver, se sorprende al ver que la diosa está aún más radiante. Cree que el efecto es mucho mejor de lo que esperaba y que a ese ritmo ella podría recuperar pronto su verdadera forma. Le pregunta qué debería hacer ahora. Ella le señala el árbol marchito. Confundido, él le pregunta si quiere que la suba hasta allí. Al hacerlo, ella lo toca, dándole a entender que él también debe tocarlo. El sistema interviene nuevamente, informando que puede usar la habilidad Bendición de la Abundancia y que todas las bendiciones consumen puntos. Chansu activa la habilidad. Esta emite una luz intensa que sorprende tanto a Hamtaro como a la diosa, envolviendo todo el lugar. Por su parte, él decide usar todos los puntos que ganó cazando monstruos, y tras invertirlos, el árbol comienza a revitalizarse hasta quedar lleno de vida. Pronto se da cuenta de que el árbol ahora tiene manzanas. Emocionado, piensa que en la tierra nunca llegó a ver una fruta real. Se pregunta si siempre fueron tan grandes y pesadas. Quiere comer una de inmediato, pero primero ofrece la primera cosecha a la diosa. Ella la acepta con una sonrisa, mientras Chansu espera que pronto recupere su antigua forma, aunque en realidad cree que su apariencia actual también es bastante linda. O bueno, al menos hasta que la vea absorber la manzana por completo. Supone que será mejor no ponerse en su contra. Después de bajar más manzanas, le pide a Hamtaro que coman juntos. Al probarlas, ambos se sorprenden por lo deliciosas que son, tanto que no pueden parar de comer. Mientras tanto, la diosa los observa en silencio, preguntándose qué demonios está sucediendo. En un solo día, ese chico derrotó monstruos y cultivó un árbol gigantesco de la nada. Se pregunta asombrada de dónde salió ese chico monstruoso. La facción de Abundancia, encargada de la comida, alguna vez fue una fuerza considerable, impulsada por productos agrícolas de alta calidad, pero cuando corrupción comenzó a absorber a otras facciones, Abundancia no tuvo más opción que huir ante semejante poder. Para sobrevivir, abandonaron los negocios y comenzaron a cazar monstruos. Sin embargo, su facción poco apta para la batalla no pudo ganar ni una sola pelea. Como último recurso, modificaron la habilidad básica cosecha en decapitar, pero Abundancia estaba condenada a caer. Ella piensa que la habilidad decapitar no es realmente una técnica de combate para decapitar monstruos vivos, sino una versión modificada diseñada al menos para atraer las cabezas de animales o monstruos ya muertos. Abundancia y el combate simplemente no combinan, así que eso era lo mejor que podían lograr. Pero bueno, si uno fuera increíblemente fuerte, tal vez eso no sería imposible. En ese momento, Chansu voltea a verla, asustándola. Sin embargo, él solo quiere saber si puede cosechar más manzanas. Ella se pregunta por qué alguien como él vino a ella, pero eso ya no importa. Ese chico le pertenece ahora. Mientras lo abraza, piensa que no dejará que nadie más lo tenga.
Chansu, por su parte, se pregunta si acaso está intentando absorberlo. Al atardecer, se dirige al templo en ruinas y coloca a la diosa que duerme profundamente sobre el altar. Comenta que debe estar muy cansada. Luego, dirigiéndose a Hamtaro, le dice que él también hizo un buen trabajo. Repentinamente su estómago ruge, así que improvisa una excusa estúpida. Supone que no puede sobrevivir solo comiendo manzanas. En ese momento, el sistema le informa que un evento de entrega está en curso. Le parece lógico que organicen este tipo de eventos, considerando la gran cantidad de gente que llega desde la Tierra, aunque se pregunta si no necesitan conocer su ubicación exacta para realizar la entrega. Al notar que Hamtaro está cansado, lo acuesta junto a la diosa y los cubre con hojas. Mientras tanto, en el santuario del ciclo, una chica camina por el pasillo, llamando la atención de los presentes. De pronto, abre la puerta de golpe. Asustado, Ryugu Juan le pregunta por qué está allí, en lugar de hacer sus entregas. Hae Sujin lo mira con molestia y le pregunta si se está burlando de ella. Añade que ya está hasta el cuello de trabajo y aún así la enviaron a una zona restringida. Se queja de que no le pagan por esto porque es un evento de envío gratuito. Y lo peor es que según dice no tiene dinero y que quiere intercambiar los objetos por manzanas. Por eso le pregunta si hizo algo mal para que la mandaran allí. Ryu responde que no es así, que en realidad es todo lo contrario. Ella simplemente es demasiado apasionada. Le explica que trabajar está bien, pero si sigue exagerando, su cuerpo no lo soportará. Así que le aconseja usar este viaje como excusa para descansar, pues si se queda en este lugar, volverá a trabajar en cuanto termine. Por esa razón, le pide que vaya y despeje su mente. Sin embargo, ella no le cree y asegura que sabe perfectamente que se lo dice porque no tiene a nadie más a quien enviar. Él trata de convencerla diciéndole que quizá podría encontrar un reino oculto, y luego se despide de ella. Antes de partir, Sujin se pregunta por qué la lista de pedidos es tan larga. Supone que debe prepararse bien para ir a esa zona restringida, aunque espera que no sea una pérdida de tiempo. Tiempo después, Chansu juega a las escondidas con Hamtaro. Sin embargo, lo encuentra con facilidad. Lo atrapa y luego lo regaña recordándole que le había dicho que no mordisqueara las manzanas. Le repite que esas manzanas no son para comer, sino para comerciar. También le menciona que la entrega llegará hoy y piensa que no quiere darles una mala primera impresión. Según la información que recibió sobre el evento de entrega, este mundo, fiel a su nombre, está dividido entre territorios llamados bloques. A simple vista parecen tierras normales, pero los bordes brillan como si hubiera un muro invisible. Para moverse entre los bloques se necesita un boleto de transferencia, que se otorga solo una vez al día. El problema es que a su alrededor no hay absolutamente nada. Incluso la aldea más cercana está a una semana de distancia. Así que casi termina viviendo solo de manzanas, y le parece increíble que la entrega tarde apenas 2 días. No tiene idea de qué truco usan, pero lo único que le importa es que al menos lleguen los sacos de dormir, y por supuesto, un cojín para la diosa. Mientras piensa en eso, recuerda que tiene que seguir aumentando su afecto, o terminará como una momia. En ese momento, los monstruos llegan al lugar. Supone que al parecer realmente son inmortales, tal como indica su nombre, aunque siendo precisos, solo reviven constantemente, pero en cualquier caso, es momento de encargarse de ellos. Así que rápidamente se lanza al combate y acaba con unos cuantos. Sin embargo, uno de los monstruos lo ataca por la espalda. Chansu logra esquivarlo y nota que ahora se mueven un poco más rápido. Se pregunta si acaso los monstruos también se vuelven más fuertes, al igual que las habilidades. Aún así, la mejora es mínima y continúa acabando con ellos con facilidad. Mientras tanto, Sujin observa todo aterrada, preguntándose qué demonios es eso. Un demonio inmortal, en otro tiempo, era uno de los principales objetivos de caza porque otorgaba más puntos que los monstruos comunes. Sin embargo, sin importar cuántas veces se le matara, siempre resucitaba al día siguiente, más fuerte que antes. Más tarde se reveló que era un monstruo que te perseguía incluso si cambiabas de bloque. Para empeorar las cosas, dejaba una maldición sobre su objetivo, haciendo que eventualmente colapsara. Por eso, ahora se ha convertido en un monstruo que todos evitan. Al verlo acabar con ellos tan fácilmente, Sujin se pregunta qué clase de loco bastardo es. ¿Acaso no le teme a las consecuencias?
Además, no ve señales de que esté purificando la maldición. Se pregunta si podría ser un maestro espadachín. Pero siendo así, ¿por qué alguien de ese nivel estaría recogiendo manzanas? Supone que lo mejor es no provocarlo sin razón. Por su parte, Hamtaro está exhausto por la batalla, mientras que Chansu se emociona al notar que los puntos aumentaron en un 10%. Calcula que se consumen 1000 puntos por cada manzana al usar la bendición, así que supone que debería poder recolectar hasta 100. Al principio se preguntaba por qué había un templo en este lugar, pero ahora cree que este bloque existe únicamente para farmear puntos. En ese momento, Sujin se presenta ante él y le dice que su entrega ha llegado. Chansu la saluda, mientras ella piensa que está frente a alguien que trata a los demonios inmortales como simples juguetes. No puede bajar la guardia. Bueno, eso fue hasta que vio a Hamtaro. Ahora no puede evitar querer tocarlo. Esto lleva a Chansu a preguntarle si está bien. Ella responde que sí, aunque por dentro solo piensa en lo adorable que sería acariciarlo. Pero por su parte, Chansu empieza a dudar si llamó al número equivocado. Al llegar a donde están las manzanas, Sujin inmediatamente percibe su aroma. Hamtaro, orgulloso, presume de ellas, pues fue él quien las cultivó. Ella, sin embargo, se pregunta si eso es realmente un manzano. Después de todo, el árbol es gigantesco. Pero Chansu la saca de sus pensamientos ofreciéndole una manzana. Ella se sorprende al darse cuenta de que no solo el árbol es enorme, las frutas también lo son. Sin embargo, sabe que cuando el fruto es demasiado grande suele perder el dulzor, pero al probarla, activa el efecto Shokugeki no Souma. Y no puede parar de comer. De pronto se da cuenta de que con un sabor así fácilmente podrían venderse por 50,000 o incluso 100,000 de oro. Y dirigiéndose a Chansu le pregunta si está seguro de que cada manzana cuesta solo 2,000 de oro. Él responde afirmativamente, lo que la hace replicar con tono incrédulo que después de pensarlo bien, ese precio le parece absurdo. Chansu supone que quizás se venden más baratas en las tiendas y le pregunta por cuánto podría venderlas entonces. Ella responde que como mínimo debería cobrarlas a 20,000 de oro y agrega que si las entrega a una tienda de lujo podrían venderse por 30,000 o más. Chansu y Hamtaro no pueden evitar sorprenderse. Mientras tanto, Sujin considera que podría haber ocultado la verdad, pero no puede traicionar a un cliente potencial tan importante. Además, su propia vida también es preciosa. Así que le explica que no es una manzana cualquiera. Este producto es la mejor fruta que ha probado en todo el mundo. Así que primero pueden fijar el precio en 20,000 de oro por manzana y luego cerrar el resto con un contrato formal. Tras revisar el contrato, Chansu le pide ajustar algunos detalles. Ella se sorprende y comenta que cree que escribió algo mal, ya que la parte que ellos reciben ha aumentado. Él explica que quiere hacer negocios a largo plazo con buenas personas, y ella fue honesta sobre el valor de las manzanas desde el principio. Esto la toma por sorpresa, y con una sonrisa le agradece por firmar el contrato. Con el acuerdo cerrado le entrega los artículos que él había solicitado, además de un par de huevos de familiares, aclarando que es un regalo de la compañía para conmemorar su alianza, aunque añade si ya está criando uno quizá no los necesite. Pero ante su confusión, ella se da cuenta de que Hamtaro no es su familiar, y le explica que cuanto más puntos inyecte a través de las bendiciones, más fuerte se volverá el familiar. Sin embargo, si se excede, el huevo se romperá, así que debe tener cuidado. Por eso, si el huevo comienza a sacudirse demasiado, lo mejor es detenerse. Después de eso, ajustaron el calendario de entregas, las cantidades y el cronograma de visitas, y con todos los detalles definidos, el primer trato quedó oficialmente cerrado. Momentos después, la diosa se siente mucho mejor. Chansu se alegra de haberla escondido antes de cazar a los monstruos. Aunque Sujin parece una buena persona, es mejor ser cautelosos. Aún así, no pensó que con solo vender manzanas podría traer tanta prosperidad. Agrega que todo esto es gracias a la diosa. Ella se levanta y abraza los huevos de familiares. Esto lleva a Chansu a pensar que si quiere usar la bendición en ellos, probablemente necesite reunir muchos más puntos. Por eso debe aumentar el número de monstruos que caza, ya que hasta ahora la variedad de monstruos ha sido nula. Con este nuevo lujo, las cosas van mejor de lo que esperaba. Sabe que habrá más trabajo por delante, pero no tiene miedo.
De hecho, está emocionado. Tiempo después, en el santuario del ciclo, Sujin y Ryu discuten sobre la procedencia de Chansu. Él supone que pertenece a la facción de alquimia, pero ella responde que siendo coreano, su facción debería ser guerra o violencia, quizá incluso sea independiente. Ryu reconoce que tiene razón, pero no puede evitar preguntarse cómo alguien que cultiva productos así podría pertenecer a una facción de combate. Ella le cuenta que Chansu cortó la cabeza del demonio inmortal con una hoz oxidada más de 100 veces. Él pregunta si estará entrenando con desventaja para convertirse en un maestro espadachín, al igual que Lohan. Luego agrega que sería mejor vender las manzanas en una tienda de lujo, pues está seguro de que serán un éxito. Sin embargo, ella lo detiene y comienzan a discutir, porque él se está comiendo todas las manzanas. Por su parte, Chansu usa la bendición mientras se pregunta qué clase de criatura saldrá de los huevos. Cree que sería genial que fuera algo trabajador y adorable. En ese momento, el huevo comienza a agrietarse, y Chansu espera expectante a un familiar de rango triple S. Sin embargo, de este huevo nace un pollito. Chansu no puede creer que gastó 120,000 puntos para esto. Piensa que es un pollito grande, pero al final solo se convertirá en una simple gallina. Él esperaba algo que realmente pudiera ayudarlo, pero bueno, supone que puede criarlo y después comérselo. Después de todo, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que comió pollo, y este será un pollo de 120,000 puntos. Cree que es mejor no encariñarse, así que decide darle cualquier nombre al azar. Le dice que a partir de ahora su nombre será Ari. Entonces Gustavo le hace saber que el otro huevo está por eclosionar. Chansu se emociona, esperando que esta vez aparezca algo mejor. Sin embargo, lo que aparece es un cerdo. Decepcionado, Chansu lo llama Doji. Mientras se pregunta por qué sigue incubando solo animales de granja, cree que esto no es más que una estafa. Más tarde, Armando se presenta como el 10º vasallo y saluda solemnemente a la diosa de la abundancia. Julián, por su parte, se presenta como el 12º vasallo y también la saluda. Ella menciona que ha pasado mucho tiempo y les pide perdón por no haber podido protegerlos hasta el final. Ellos le suplican que no se preocupe por ello, agregando que son ellos quienes deben disculparse por haber fallado en su servicio, y le aseguran que harán todo lo posible para ayudarla a recuperar su hermosa y verdadera forma. La diosa se muestra agradecida, pero les advierte algo importante: deben cuidarse de su apóstol. Él no sabe que son sus vasallos. Si decide que son inútiles, podría simplemente venderlos, o quizá comérselos. Por eso deben aparentar ser lo más útiles posibles, al menos hasta que él sea capaz de entenderlos. Asustado, Daniel pregunta si realmente sería capaz de algo así, mientras que Abelardo comenta que el apóstol se veía como un completo pusilánime. A la mañana siguiente, Chansu acaba con los demonios inmortales que llegan a buscarlo, mientras que el ruido de la batalla despierta a Ariel y a Diego, quienes se estremecen al ver a Chansu aniquilar a monstruos con tanta facilidad. Ante esa escena, Adrián comenta aterrado que está seguro de que el apóstol se lamió los labios cuando los miró. Ahora está convencido de que realmente podría comérselos. Cuando la cacería termina, Chansu se percata de Álvaro, quien nervioso le ofrece una toalla. Momentos después, él les ofrece manzanas. Dominic cae ante la tentación de inmediato, mientras Alexis le pide que se calme, pues no pueden dar la impresión de que lo único que saben hacer es comer. Pero Darío no lo escucha. Chansu le dice que coma mucho para que crezca grande y fuerte. Después de todo, ha oído que la carne de cerdo alimentado con uvas está de moda, y se pregunta si darle fruta lo hará más sabroso. Rápidamente, Antonio intenta detenerlo, gritándole que va a terminar convertido en tocino con sabor a manzana. Entonces Chansu también le ofrece fruta a Axel. Él puede sentir el aroma dulce de las manzanas, está seguro de que como mínimo costaron 500 puntos, pero logra resistir la tentación. Esto hace que Chansu se pregunte si acaso no le gustan las manzanas, así que le ofrece granos. Andrés intenta mantenerse firme, repitiéndose a sí mismo que no es como ese cerdo, jamás se convertirá en pollo frito. Sin embargo, al final cede ante la tentación y come. Ahora comienza una pequeña clase de agricultura. Primero, hacer que Derek are la tierra, luego que Alfonso plante las semillas de frijol negro, después cubrirlas con tierra,
agregar agua y finalmente un clic de la bendición de la abundancia. Y así, cultivar resulta increíblemente fácil, todo gracias a la diosa. Al notar la mirada intensa de Alfredo, Chansu se pregunta si a los pollos les gustan las cosas brillantes. Sin embargo, le dice que espere, pues la primera cosecha siempre es para la diosa. Ella se acerca a la canasta con una gran sonrisa y acto seguido comienza a absorber el contenido. Mientras tanto, Chansu piensa que jamás se acostumbrará a la forma en la que ella come. Después les da de comer, explicando que deberán plantar papas y batatas. Comenta que no se sorprende al ver a Dagoberto devorando todo, pero se queda intrigado al notar que Arturo está comiendo aún más rápido. Al final, Alejo se queja, lamentando que su apetito haya ganado, y murmura que está condenado. Chansu, en cambio, se alegra al ver que ambos comen bien, y menciona que hoy es el día que las manzanas saldrán a la venta, y se pregunta si se estarán vendiendo bien. Mientras tanto, en la tienda comercial, Ryu comenta que ya casi terminaron de acomodar todo, solo faltan las manzanas. Entonces, nota que se ha reunido una buena multitud. Sin embargo, como era de esperarse, nadie compra nada. Al final, decidieron colocarles polvo de oro, plumas de pájaro invernal y llamar las manzanas emperador. Poniéndoles un precio de tan solo 200,000 de oro, diseñaron un paquete lujoso y vistoso. Pero el precio exorbitante está espantando a todos. Además, no pueden ofrecer muestras gratis, lo que complica aún más las ventas. Ryu se pregunta si no habrá alguna manera de dar a conocer lo deliciosas que son. Está seguro de que si la gente probara aunque sea una, cambiarían de opinión. En ese momento, escucha un alboroto y se pregunta qué está pasando. Al acercarse, el vendedor le informa que todas las manzanas se vendieron. Agrega que un hombre compró una y luego compró absolutamente todas. Además, firmó el recibo con el nombre Logan McLean. Ryu queda boca abierto al darse cuenta de que se trata de Lohan, el mismo que revolucionó el entrenamiento con desventajas, el único e inigualable maestro espadachín. Jamás habría imaginado que alguien como él compraría todas las manzanas. Pensó que esto se volvería un tema popular, pero están escribiendo artículos completamente exagerados. ¿Cómo se supone que alguien se convierte en un maestro espadachín comiendo manzanas? Durante todo este tiempo ha estado recibiendo ese tipo de llamadas. En ese momento recibe otra llamada. Sin más opción contesta, pero rápidamente se sorprende cuando alguien le hace una preorden de 100 cajas. Ya ha pasado una semana desde que llegó a este mundo y está viviendo una vida abundante. Después de alimentar a todos, se prepara para cocinar. Y mientras lo hace, Porco Rosso se le acerca. Chansu le dice que no está cocinando para él. Sin embargo, Babe el cerdito valiente aplica la táctica del gato con botas, y Chansu no puede evitar seguir engordándolo para Navidad. En ese momento, Sujin se hace presente y se emociona al ver a los familiares quienes tratan desesperadamente de esconder a la diosa. Ella menciona que tiene buenas noticias. Vendieron todas las manzanas a un precio de 200,000 de oro cada una, y todo en solo 2 días. Chansu no puede creer lo que acaba de escuchar, y ella añade que incluso hay un gran caos porque ya no quedan más manzanas. Chansu calcula que su parte actual es alrededor de 30%. Cuando se vende una manzana, quedan 60,000 de oro. Si vende 50 por día, estos son 3 millones de oro diarios. Entonces piensa que los ingresos anuales serían de 1,000 millones. Si es así, quizá incluso encuentre pistas sobre el paradero de sus padres. Luego comenta que las tarifas de las tiendas deben ser bastante caras, y como ella lo ayudó con el producto, negociará todo lo posible para bajarlas. Después menciona que no quiere arruinar el momento, pero le pregunta cuánto cree que durará la burbuja alrededor de las manzanas emperador. Sabe que son populares ahora, pero esperar que sigan vendiéndose a 200,000 de oro es imposible. Ella responde que entiende su preocupación, pero incluso con 1 millón de clientes potenciales y vendiendo 100 por día, eso dará para 27 años. Además, durante ese tiempo se desarrollarán clientes fijos. Explica que quizá parezca mucho según los estándares de la Tierra, pero el tamaño actual del mercado está al nivel de China en su momento, así que no necesita preocuparse. En cambio, le pregunta si puede aumentar la producción de manzanas. Avergonzado, Chansu le dice que también ha cultivado otras cosas y le asegura que son tan buenas como las manzanas, lo que provoca que ella se emocione al escucharlo.
Momentos después, él le prepara papas hervidas. Ella las prueba sin vacilar, lo que causa otro efecto Shokugeki no Soma. De inmediato, él le sirve panqueques y papas fritas. Tras probarlos, ella no puede evitar llorar y menciona que saben lo suficientemente bien como para venderse en restaurantes de lujo. Chansu le agradece por el cumplido y para finalizar le sirve camotes asados. Pero al hacerlo, Wilbur se enoja y le exige que también le dé comida. Chansu se saborea pensando que comerá lechón para Navidad, así que sigue engordando a Porky. Pero se preocupa al ver que Torchic está demasiado delgado para hacer un pollo a las brasas. Mientras tanto, Hamtaro aprovecha para quitarle la comida a Sujin. Entonces, Chansu le pregunta si pueden vender estos otros cultivos. Ella responde que primero debe decirle que realmente disfruta la comida. Sin embargo, le pregunta si puede cultivar estos otros productos mientras aumenta la producción de manzanas. Él responde que sería difícil, a menos que consiga más puntos. Entonces, ella le pide que se enfoque en las manzanas y añade que, como sabe, todos los apóstoles son coreanos y la cultura mundial también ha sido fuertemente influenciada. Se sorprendió mucho al descubrir que existe comida tan deliciosa, pero los cultivos por sí solos son difíciles de vender a precios altos. Y aunque haya demanda, sería complicado obtener ganancias como con las manzanas. Comprende su preocupación, pero asegura que la demanda de manzanas crecerá. Luego, ella se preocupa por haberlo presionado demasiado, pero para su sorpresa, Chansu le dice que puede proveer 100 por día. Ella aún no puede creerlo, así que lo confirma, mientras piensa que no es necesario aferrarse tercamente a un camino difícil, y ella con una gran sonrisa se lo agradece. Al día siguiente se dirigen al terreno de caza. Ulon se pregunta si está bien que lo sigan. Después de todo, no pueden hacer nada. Kazui le ordena que deje de hablar tonterías y agrega que si ellos no lo vigilan, ¿quién lo hará? Después de todo, no pueden dejarle eso a ese estúpido hámster. Por su parte, Chansu se pregunta por qué lo siguen cuando no son combatientes, aunque no cree que los familiares no tengan habilidades y solo gasten comida. En ese momento, Raúl y Roberto huyen de un demonio inmortal, y Chansu no puede evitar odiarse a sí mismo por tener expectativas. Pero entonces Juanito está por ser atrapado. Preocupado, Chansu le grita que si no quiere convertirse en chuletas antes de tiempo, debe huir. Luego corre hacia él, pero está demasiado lejos, y su arma es demasiado corta. Mientras tanto, Eduardo dice pillo desesperadamente, hasta que escucha el sonido de la matanza, y al voltear ve cómo el demonio está desapareciendo. Chansu se pregunta qué fue lo que pasó exactamente. ¿Acaso la habilidad mejoró? Cree que si presta atención al ángulo y a la posición de la hoz e incluso a la velocidad, puede cortar desde lejos. El sistema notifica que la habilidad decapitación masiva ha sido activada y que el rango de la habilidad decapitación ha sido ampliado. Luego se emociona al notar que se acercan más monstruos y usando su nueva habilidad acaba con todos. Más tarde, Héctor y Víctor regresan corriendo. Preocupada, la diosa les pregunta si sucede algo. Rodrigo explica que Chansu comenzó a cortar 4 o 5 cabezas a la vez y agrega que es bueno que se haga más fuerte, pero quizá deberían priorizar la habilidad de comunicación. La diosa le pide que se calme y explica que ella nunca le otorgó tal habilidad. Desesperado, Carlos dice que tiene tanto miedo de que hagan pollo relleno con él que no puede ni comer bien. Aaron menciona que Chansu dijo algo sobre decapitación masiva y le pregunta si ella también le otorgó esa habilidad. La diosa se sorprende, ya que es la primera vez que escucha eso, y se pregunta qué es lo que está pasando. Nunca había oído hablar de una habilidad así. Se pregunta si realmente es humano. Tal vez en verdad sea un segador del infierno. Entonces lo entiende y comenta que cree saber lo que ocurrió. Mauricio dice que ya sabía que fue la diosa quien le otorgó esa habilidad, pero Isaac le da una patada y le ordena que se calle. Luego le pide a la diosa que por favor explique. Ella continúa diciendo que al parecer la habilidad del apóstol ha evolucionado, y agrega que como sabrán, la ejecución fue creada modificando la habilidad de cosecha, y si recuerdan cómo cuando una habilidad crecía se volvía posible cosechar en un área más amplia, pues de la misma forma parece que la habilidad de ejecución evolucionó a ejecución masiva.
Asustado, José le pregunta si eso no es algo que normalmente solo pueden hacer los apóstoles en su primer año. Ella responde que sí, y añade que por eso es un chico aterrador y también digno de gratitud. Aunque es cierto que su crecimiento monstruoso da miedo, gracias a eso pueden tener esta conversación. Por eso cuando el apóstol regrese, le otorgará la habilidad de comunicación, así que no deben preocuparse. En ese momento, Chansu regresa. Ella se pregunta por dónde empezar, ya que también desea hablar pronto con el apóstol, pero por ahora debe presentar a sus familiares. Sabe que limitar el camino del apóstol va en contra de las reglas del mundo, por lo que él debe decidir por sí mismo. Debería haber recibido 2 opciones, y está segura de que, si es su apóstol, elegirá comunicación. Cuando lo haga, quiere decirle que evite las peleas, ya que son peligrosas, y ante todo, agradecerle por elegirla. Sin embargo, Chansu eligió la habilidad promesa de abundancia. Hace un momento, cuando la ventana de notificación apareció frente a Chansu con 2 opciones, promesa de abundancia y comunicación. Como siempre, ninguna tenía explicación. Supone que comunicación le permitiría hablar con plantas y animales, y se imagina a Carlos y Fabián maldiciéndolo mientras los cocina. También imagina al manzano preguntándole si alguna vez ha dado más de 100 frutos al día. Cree que eso no suena nada bien, y como dicen que a veces la ignorancia es felicidad, decide que nunca elegirá comunicación. Después de seleccionar la habilidad, se pregunta por qué todos se ven tan deprimidos, pero no le da importancia y se enfoca en la nueva habilidad. Como era de esperarse, no tiene descripción. Entonces dice que ofrecerá sus disculpas a la diosa, pero al ofrecer la manzana, ella se da vuelta sollozando. En ese momento, el sistema le informa que, dependiendo de cómo use la habilidad, los puntos gastados se devolverán en su totalidad. Sin embargo, Chansu está más ocupado preguntándose qué le ocurre a la diosa. Además, nota que ella no comió la manzana, pero aún así fue algo exitoso. Al parecer, obtiene puntos por cumplir una promesa, como una especie de misión personal. Para probarlo, pellizca a Hamtaro, lo cual funciona. Pero este se enfurece y le da una paliza. Sin más opción, planea alimentar a Juan, quien devora todo como un cerdo. Confundido, Chansu se pregunta por qué no está funcionando. Es entonces cuando se da cuenta de que Manuel aún tiene hambre. No entiende cómo Pedro puede comer como si fuera un puerco. En ese momento llega Sujin. Chansu le pregunta si pasó algo. Alterada, ella le dice que debe ocupar y defender este bloque rápidamente. Él pregunta si alguien está invadiendo. Ella responde que podrían hacerlo, ya que la popularidad de las manzanas emperador se ha disparado tanto que tuvieron que limitar las compras a 1 por persona. Y aún así, ya hay 5,000 personas que las han reservado, diciendo que no les importa cuándo las reciban con tal de obtener una algún día. Por eso, los saqueadores que buscan las manzanas seguramente vendrán a este lugar. Pero como este sitio no tiene dueño, no pueden hacer nada. Si tan solo él tuviera algún tipo de respaldo, las cosas serían diferentes. Chansu piensa que su único respaldo es la diosa, y que si pierde, no solo la diosa, sino también la abundancia desaparecerá. Sujin continúa diciendo que necesita ocupar el bloque y cerrar la entrada. Chansu le responde que capturará los bloques aledaños y creará una base señuelo. De esa forma, ella tendrá menos restricciones también. Ella asiente y agrega que podrán construir una puerta y así las limitaciones de viaje desaparecerán. Chansu le pregunta por qué hay tantas reservas. No le parece algo normal. Ella explica que los efectos de la manzana emperador han causado una locura en todos los bloques. Los rumores dicen que comer una manzana emperador acelera el dominio de las habilidades, cura enfermedades, previene dolencias, mejora la piel, hace crecer el pito, elimina la fatiga, blanquea los dientes, adelgaza y mejora la memoria. Alterado, Chansu pregunta quién inventó todas esas tonterías. Decepcionada, ella le pregunta si nada de eso es cierto y comenta que es una lástima. Chansu cambia de tema y le dice que primero ocupará el bloque. Entonces Sujin le pregunta si realmente los rumores son falsos. Mientras tanto, en un hospital, un reportero fotografía a Lohan, quien visita al gran alquimista Jong Eun-soo. Lohan le dice que trajo un regalo, pero Eun-soo le informa que ese mismo día le darán de alta. Igual se sorprende al ver las manzanas de las que tanto ha oído hablar.
y al probar una, activa un efecto estilo Shokugeki no Usoma. ¡Ja! Estaban esperando un clip del anime, ¿verdad? Ya los conozco. Elogia su sabor y empieza a preguntarse cómo las cultivan. Sin embargo, nota que Lohan se las está comiendo todas. Enojado, llama para comprar más, pero le informan que ya no hay en existencia. Así que decide pedirle a Lohan que le venda las suyas, ofreciéndole el triple de lo que pagó. Pero Lohan le responde que ya tiene dinero de sobra. Mientras eso ocurre, el reportero publica un artículo diciendo que el gran alquimista Hong Eun-su fue dado de alta inmediatamente después de comer una manzana emperador. Ryu no puede creer que sigan inventando rumores. Ya lo tienen abrumado con tantas mentiras que circulan constantemente. Ya ha dejado claro que no es una panacea. Al atardecer, Chansu le informa a la diosa que debe reclamar los bloques de los alrededores, por eso se irá esa noche. Devastada, ella se pregunta si se va solo por una nueva habilidad, que ni siquiera es de combate, y le pide que no lo haga, pues es demasiado peligroso. Sin embargo, Chansu no entiende, y al ver la papa, piensa que todo lo que ha estado comiendo son vegetales. Supone que llegó el momento de comer algo de proteína. Nunca se atrevió a comer carne frente a ellos, pero cree que comer res está bien. Además, si es lo que desea la diosa tendrán que entenderlo. Luego va a buscar la carne y se sorprende, ya que en la tierra solo tenían carne cultivada en laboratorios. Después de un momento comienza a cocinar y comenta que el olor es 1000 veces mejor que el de la carne sintética. Esto despierta el apetito de Manuel, pero Chansu le dice que la carne es para la diosa. Luis, por su parte, se decepciona del actuar de Josué. Entonces nota que la diosa está molesta y le pide a Chansu que se apresure, porque parece que ella tiene mucha hambre. Después de un momento, Chansu le ofrece la carne, pero la diosa la tira al piso y le dice que lo único que quiere es que no se vaya. Chansu, en cambio, se pregunta si hay algo mal con la carne, pero tras probarla se da cuenta de que le falta algo. No es igual que con las manzanas. Cree que la razón por la que la diosa no quiso comer es porque no le gustó el sabor. Sin embargo, ella solo le pide que no se vaya. Entonces, él se agacha y le promete que conseguirá una carne verdaderamente deliciosa. Solo tiene que esperar un poco más. A las 11:59 p.m. todos están dormidos, excepto la diosa, quien sigue preocupada por Chansu. Por su parte, él llega a la frontera del bloque y se sorprende, ya que desde lejos parecía infinita. Aún así, decide avanzar hacia el bloque 35. Una vez allí, descubre que es una jungla, y no puede creer lo distinta que es de su zona. En ese momento, algo se acerca. Es un enjambre de avispas. Rápidamente huye, pero estas lo alcanzan, así que intenta atacarlas. Sin embargo, son tan pequeñas que no puede usar decapitar sobre ellas. Así que decide abandonar el bloque, pero en ese instante aparecen los demonios inmortales. Se pregunta qué hacen ahí. ¿Acaso vinieron para protegerlo? Aunque pronto se da cuenta de que no es así. Entonces nota que las avispas desaparecen en cuanto entran en contacto con los demonios. Así que aprovecha el momento para acabar con ellos y huir del bloque. Cuando los demonios estaban a punto de atraparlo, logra escapar. En ese momento, el sistema le informa que derrotar monstruos evolucionados otorga puntos extra. Esto le hace preguntarse si también gana puntos por los monstruos derrotados por los demonios. Y si es así, todo cambia, ya que si sus clientes frecuentes también están subiendo de nivel, realmente no puede enojarse con ellos. Paralelamente, Sujin y Ryu están perdiendo la calma con tantas llamadas de quejas. Los rumores sobre las manzanas emperador están fuera de control. Ryu comenta que al principio era buena publicidad, por eso lo dejaron pasar, pero ya no pueden permitir que sigan difundiéndose. Desde ahora nadie dirá ni una sola palabra sobre las manzanas emperador, no harán entrevistas, no responderán preguntas, no dirán nada. Cualquier consulta se responderá con silencio total. Ella le pregunta si realmente pueden hacer eso, ya que generarán un caos total. Él responde que no dirán ni una sola palabra, aunque les apunten con un cuchillo. Esa es la única forma de que aprendan la lección. Entonces Sujin le pregunta qué pasaría si alguien de verdad le pusiera un cuchillo en la garganta. Él le pregunta si está bromeando, pero al notar su expresión, le pide que le diga que no hay nadie detrás de él.
En ese momento, un hombre se disculpa y explica que solo era un saludo. Es entonces cuando ambos se dan cuenta de que se trata de Lohan, así que le preguntan qué necesita, y Lohan explica que habló con su presidente, pero este fue muy reservado, por eso espera que ellos no lo sean, y aclara que solo lo preguntará una vez. Quiere saber dónde está el cultivador de manzanas emperador. Asustado, Ryu se esconde detrás de Sujin y le pide que sea ella quien explique. Ella le reclama, pero él se excusa diciendo que tiene una familia que lo espera. Sin más opción, Sujin responde que su compañía de comercio nunca revela la información de sus clientes, pero tras decir eso, no puede evitar pensar que ya valió pito. Entonces, Lohan comenta que esperaba que todo fuera más sencillo, pero supone que no será así. Asustados, Ryu y Sujin ruegan porque alguien los salve. Es entonces cuando Lohan usa su espada para señalar una dirección y menciona que lo encontrará siguiendo su instinto. Confundida, Sujin pregunta a qué se refiere con eso, y Ryu explica que Lohan ya ha resuelto muchos casos de esa forma antes, lo que deja a Sujin preguntándose si algo así siquiera es posible para un humano. 2 días después, Chansu se encuentra frente a la entrada entre bloques, preguntándose por qué aún no ha llegado. Después de todo, según lo que dijo Sujin, Lohan parecía desesperado. Y además, según escuchó, los maestros espadachines pueden pasar por cualquier bloque sin restricciones. En ese momento, el sistema le notifica que alguien acaba de entrar al bloque, pero no ve a nadie. Se pregunta qué está ocurriendo, ya que no parece un error del sistema. Supone que lo mejor será echar un vistazo rápido por si acaso. Entonces nota una grieta, de la cual aparece Lohan, quien le pregunta si él es el cultivador de las manzanas emperador. Chansu se presenta y le pregunta la razón de su visita. Lohan responde que vino a comprar manzanas, unas 200 si es posible. Chansu le dice que eso es imposible, incluso 50 ya sería demasiado. Decepcionado, Lohan le dice que entiende, a lo cual Chansu le pregunta cuál es el valor de las manzanas, y Lohan responde que se venden por 200,000 de oro cada una. Sorprendido, Chansu le dice que ese es el precio de una tienda de lujo, además de que él no ofrece empaquetarlas. Lohan asiente y dice que lo comprende, lo que hace que Chansu se pregunte si debería venderle las 100 manzanas que quería. Mientras caminan, nota que Lohan no cambia su expresión, y supone que esa debe ser la serenidad de un maestro espadachín. Sin embargo, Lohan no puede dejar de pensar que esas manzanas se ven realmente bien. Chansu le dice que cultivará las 50 manzanas y activa la bendición de la abundancia, haciendo que comiencen a crecer. Luego le pide que espere un momento, ya que tendrá que cosecharlas. Sin embargo, Lohan le pide que se aparte. Corre hacia el manzano y con su espada cosecha las manzanas para guardarlas directamente en su bolsa. Después deposita 10 millones de oro a Chansu y le dice que volverá en otra ocasión. Pero Chansu le pide que espere, ya que aunque logró lidiar con las plagas del último bloque, aún no está seguro de que más le espera en los próximos. Por eso, tener a Lohan junto a él sería de gran ayuda. Además de que Lohan tiene pase libre por todos los bloques, así que le pregunta si le interesa algún otro cultivo, asegurando que él mismo los produce, mencionando que tiene papas, camotes y frijoles. Pero nada de eso parece interesarle a Lohan. Entonces Chansu usa su carta secreta, le ofrece más manzanas. Agrega que para asegurar un suministro estable de manzanas emperador necesita conquistar otros bloques, por lo que le gustaría pedir su ayuda a cambio de manzanas. Lohan guarda silencio por un momento, luego voltea y le da a entender que serán 20 manzanas. Chansu acepta y juntos parten hacia el siguiente bloque. Ya en el nuevo lugar, Chansu se pregunta qué tan fuerte es Lohan, y también por qué esa zona es una jungla cuando su bloque está completamente desolado. Mientras se queja, una planta carnívora lo ataca, pero antes de que lo alcance, Lohan lo rescata y le ordena que se mantenga detrás suyo, ya que ese lugar es peligroso. Chansu, sin embargo, piensa que el peligroso es él, aunque también se pregunta si aquello se supone que es un monstruo, ya que parece más una planta. Luego le dice a Lohan que ese es el bloque que planea reclamar, así que se encargará de derrotarlos. Al día siguiente, Sujin llega al lugar y se queja del terreno pantanoso, pero mientras vuela, Chansu la llama. Ella lo saluda,
aunque de inmediato nota una escena extraña y se pregunta qué demonios está pasando. Luego ella se acerca y pregunta qué sucede. Chan-su le explica que como se suponía que solo iban a ocupar los bloques de los alrededores, salieron a buscarla. Ella aclara que se refiere a por qué está con Lohan. Entonces Chan-su explica que después de terminar con los monstruos, Lohan comentó que tenía curiosidad por probar cómo sabe una manzana cultivada en este lugar. Chan-su le dijo que no había espacio donde plantar un árbol, así que Lohan con un movimiento de su espada limpió el terreno, tomando por sorpresa a Chan-su, quien sin más opción plantó el manzano usando la bendición de la abundancia. Finalmente le cuenta que básicamente eso fue lo que ocurrió. Enojada, ella piensa que no entendió ni una palabra de lo que dijo. Luego se acerca al manzano y menciona que huele extraño. Chan-su explica que quizás sea por el ambiente diferente, pero las manzanas que crecieron ahí tienen el doble de sabor y aroma. Agrega que al parecer el sabor cambia según los puntos utilizados, así que está experimentando, y le pregunta si quiere probar una. Ella lo rechaza, entonces nota plantas carnívoras y le pregunta si él las cazó. Luego se acerca a observarlas y piensa que ese monstruo solo aparece de noche y es muy difícil de capturar. Además, están en un excelente estado, lo que la lleva a preguntarse por qué. Finalmente le pregunta si fue él quien los cazó. Chan-su responde afirmativamente. Entonces ella lo toma por el brazo y le pide que se las venda, agregando que no es experta en eso, pero está segura de que valen una fortuna. Alterado, él exclama que se los venderá, y mientras ella celebra, él se pregunta si le rompió el brazo. Después, ella se da la vuelta y piensa que él es bueno tanto para pelear como para cultivar, y además tiene un maestro espadachín de su lado. Desde el momento en el que lo conoció, ha sido alguien imposible de entender, pero se alegra de haberlo hecho. Entonces Chan-su la saca de sus pensamientos y le pregunta por los artículos que pidió. Ella le pide un momento y luego le entrega las semillas de plantas repelentes y el kit de construcción. Chan-su le pide que espere un poco y después de un momento termina con la instalación. Soo-jin piensa que es comprensible que la casa se instale rápido, pero jamás imaginó que él podría hacer crecer las plantas al instante. Se pregunta quién es realmente. Tiempo después, el templo sigue siendo humilde, pero ese es un día importante, ya que por fin podrá comprar los derechos de ese bloque, y con ello el bloque 30 ahora pertenece a Abundancia. Le tomó 10 días por el límite de 10 derechos de 100 por día, pero al fin es dueño del bloque. Un bloque normalmente está compuesto por 100 derechos. Cuando una sola facción los adquiere todos, obtiene la propiedad. En el mundo real era difícil conseguir siquiera una habitación. Además, al comprar los derechos se desbloquearon varias funciones nuevas. La más importante parece ser la función de asignación de rasgos del bloque. El sistema informa que los rasgos que pueden asignarse dependen del dios al que sirve el apóstol, o de la naturaleza del bloque, y le muestra las opciones de crecimiento y muerte. Esto hace que Chan-su piense que no puede bajar la guardia ni un segundo. Supone que crecimiento es mejor que muerte, ya que quizá incluso ayude al desarrollo de la diosa. Entonces el sistema informa que el rasgo crecimiento ha sido asignado al bloque 36. Chan-su comenta que además de que la hierba se puso un poco más verde, nada más cambió demasiado. Supone que probablemente sea porque está en nivel 1. Luego revisa la ventana de estado y se da cuenta de que los efectos listados son crecimiento de plantas y animales, crecimiento de habilidades y crecimiento de monstruos generados. Esto último lo toma por sorpresa. Momentos después se dirige a confirmarlo y piensa que con este rasgo hay buenas y malas noticias. La mala es que el efecto de crecimiento ya se aplicó a los demonios inmortales. La buena es que aún puede cazarlos sin problemas. Y como evolucionaron, también otorgan más puntos. Entonces nota la presencia de Lohan y menciona que el hecho de que viniera a buscarlo significa que ya se le acabaron las manzanas, lo que lo lleva a preguntarse si acaso ese tipo piensa morir comiendo manzanas. Luego lo guía mientras pregunta cuántas necesita. Lohan responde que 120 o más si es posible. Chan-su le explica que por el nuevo rasgo del bloque tendrá que ajustar el sabor, ya que el sabor de las manzanas cambió un poco, y le dice que le dejará probar una gratis.
Mientras tanto, en una tarde tranquila, un grupo disfruta de un picnic. Se ven felices. Todo parece en paz. Pero ante lo que se avecina, ¿podrán seguir sonriendo así? En ese momento, Chansu nota a la diosa y se pregunta por qué todos están reunidos ahí. Por su parte, Oscar se pregunta quién es ese tipo. Tiene una aura increíble y se cuestiona si acaso será un carnicero. Entonces, Lohan saca su espada y comenta que son unos familiares muy peculiares. Rápidamente, Chansu le pide que se detenga, pero Lohan lo ignora y blande su espada. Es entonces cuando Chansu se da cuenta de que solo estaba cosechando las manzanas, y enojado piensa que debió avisarle, aunque también se pregunta si notó la presencia de la diosa, pero recuerda que los llamó familiares. Lohan menciona que no estaba seguro, pero después de blandir su espada, confirmó que ese bloque tiene asignado el rasgo de crecimiento. Por eso le pide que lo deje quedarse allí, le pagará mientras entrena. Sorprendido, Chansu le pregunta cuánto le pagaría, a lo que Lohan responde con una cantidad innombrable de dinero. Tras escucharlo, Chansu no duda y lo invita a quedarse, mientras piensa que el dinero que gastó en las manzanas en realidad fue una miseria. Entonces Lohan le pregunta si tienen un trato. Chansu responde que sí, pero añade que si se trata del entrenamiento de un maestro espadachín, será algo como partir el cielo y la tierra en dos, o hacer que las cosas salgan volando. Lohan responde que no. Ante eso, Chansu le dice que no puede darle monstruos, ya que necesita los puntos. Lohan aclara que no los necesita, solo requiere un rincón donde quedarse. Chansu no esperaba esa respuesta, pero al final acepta y comenta que en realidad hay algo que quiere a cambio del dinero. Es protección. Piensa que la esencia de ese mundo es una guerra territorial y no sabe cuándo comenzarán los conflictos. Si Lohan, uno de los más fuertes del mundo, lo protege, no podría tener un aliado más confiable. Aunque la suma que le ofreció era enorme, es una pena, pero debe convertirse en un retornado. Lohan le dice que lo consideraría si mejora el efecto de crecimiento de sus habilidades. Chansu le promete una mejora equivalente a 50,000 puntos y le ofrece 10 manzanas al día. Lohan pregunta si puede seguir comprando más manzanas aparte de esas, lo que Chansu confirma, mientras se pregunta cuántas manzanas come al día. Por su parte, Rigoberto quiere saber de qué están hablando, a lo que Samuel responde que al parecer van a vivir con esa persona a partir de ahora. En cambio, Chansu está alegre porque ahora un maestro espadachín los protegerá. Está seguro de que la diosa estará complacida, pero al notar sus expresiones se pregunta qué les ocurre y decide presentárselos a Lohan. Sin embargo, ellos quedan paralizados ante su mirada y huyen del lugar, dejando al pobre Lohan decepcionado. Entonces Chansu le dice que tiene su primera petición. Momentos después, en el bloque de las plantas carnívoras, Chansu cosecha las manzanas, mientras Lohan está completamente concentrado en su sabor. En ese momento, Chansu decide comprar los derechos restantes del bloque. De esa forma se convertirá en tierra de la facción de la abundancia. Pero justo después de hacerlo, Lohan se pone en guardia y advierte que hay algo cerca. Al mirar con más detenimiento, descubren que se trata de un gato. Nunca había visto otros animales en ese lugar, así que supone que debe de ser un monstruo como Hamtaro, aunque no parece peligroso. Lohan le dice que se detenga, pero Chansu lo ignora y lo acaricia. Entonces el gato se enfada y Chansu se esconde detrás de Lohan. En ese momento, el sistema le informa que el apóstol de la negación ha declarado la guerra en el bloque 35. Se pregunta si lo hizo solo porque le tocó la panza y le consulta a Lohan si ese gato podría ser el apóstol de la negación. Lohan responde que deje de decir tonterías, ya que quien declaró la guerra aparecerá pronto en la frontera del bloque, y por supuesto serán humanos. Chansu se preocupa, ya que nunca dudó en pelear contra monstruos, pero enfrentarse a una persona es diferente. Lohan le dice que puede matar a los seguidores de la negación, porque después de todo resucitan en su templo. Chansu piensa que eso no es justo en lo absoluto. Ellos están acabados y cometen un solo error, mientras que esos tipos hacen lo que quieren porque pueden revivir. Esto lo llena de determinación y le pregunta a Lohan si puede ayudar en la pelea. Él responde que lo hará si es necesario.
Mientras tanto, en la frontera entra un grupo de esqueletos seguido por 3 personas, una de las cuales ordena a Chansu que se muestre. En la sucursal de alquimia, Sujin recuerda haberle preguntado a Lohan qué tan increíble era Chansu. Lohan, pensando en las manzanas, respondió que era bastante extraordinario. Esto la hace pensar que Chansu debe de ser alguien poderoso, reconocido incluso por un maestro espadachín. Se pregunta cómo puede ser un experto tanto en la esgrima como en la agricultura. Además, por su apariencia parece tener poco más de 20 años. Pero dominar habilidades tan distintas a ese nivel solo sería posible si hubiera venido durante la segunda o tercera gran invocación. Aún así, no tendría sentido, a menos que de alguna manera se haya rejuvenecido. En ese caso, considera que podría tratarse de un artefacto. Estos artefactos son objetos creados por un dios para alguien cercano a él, o reliquias que contienen los restos de un dios muerto. Permiten a sus usuarios tomar prestada la autoridad de ese dios. Sin embargo, incluso un artefacto sería difícil de usar si la compatibilidad con el dios es baja. No logra entenderlo, y se pregunta qué sucederá a partir de ahora. ¿Acaso va a decirle de repente que vive con un maestro espadachín? En ese momento algo explota, y de entre la explosión aparece Eunsu, quien la mira fijamente. Asustada, Sujin observa cómo él se acerca. Entonces, él le muestra la savia de la planta carnívora y le pregunta dónde la consiguió. Por su parte, la pobre Sujin se pregunta qué está ocurriendo ahora. Eunsu le pregunta si fue Lohan quien recolectó esa savia. Ella responde que no, por lo que él pregunta si otro maestro lo hizo. Al no obtener respuesta, asume que la información del cliente es confidencial, así que se disculpa y menciona que hizo una pregunta innecesaria por los costos laborales especiales. Aunque dada la situación, supone que no habrá un cargo adicional. Ella confirma que no lo habrá. Eunsu comenta que es un alivio, porque no podrían seguir recibiendo suministros con la tarifa de un maestro. Explica que, como ya sabe, la savia de las plantas carnívoras tiene una alta tasa de degradación, por lo que mantener su pureza es difícil, sumado a lo complicado que resulta cosecharla. Sin embargo, la savia que ella trajo mantiene una pureza mayor que cualquiera que haya visto. Dice que no tiene idea de qué milagro ocurrió, pero le gustaría que siguiera proveyéndola. Ella responde que tendrá que consultarlo, aunque probablemente sí pueda hacerlo. Entonces, Eunsu sugiere al menos firmar un contrato provisional y añade que le diga al proveedor que la alquimia siempre le dará la bienvenida. Mientras tanto, Chansu observa a los esqueletos y se pregunta si los usan para reconocimiento. Estaba preocupado porque pensó que los no muertos habían desarrollado una civilización. Entonces, el hombre vuelve a ordenarle que se muestre y que les facilite las cosas a ambos. Chansu reflexiona por qué parecen tan confiados. Quizá actúan así porque al final pueden resucitar. Le resulta frustrante lo poco que sabe de ellos, pero aún tiene a Lohan a su lado. Así que, aunque la situación empeore, todo estará bien. Con eso en mente, decide salir. El hombre al verlo se sorprende al notar que está solo y se pregunta por qué lleva una hoz. Luego le pregunta si es el dueño del lugar y le ordena que deje de hacerlo perder el tiempo y le entregue las manzanas. Pero Chansu no se deja intimidar. El hombre, algo nervioso, intenta mantener su postura y le dice que lo superan en número. Chansu nota que no invocan más no muertos, ni muestran señales de preparar un ataque a distancia. Al ser ignorado, el hombre grita que pertenecen a la facción de negación y que lo atormentarán hasta el día de su muerte. Chansu comenta que estaba algo nervioso porque son la facción más grande, pero ahora ve que son solo una banda de matones que dependen de sus contactos. Piensa que la facción de negación puede tener muchos seguidores, pero él tiene a un maestro espadachín de su lado. El hombre le advierte que esta es su última oportunidad y le ordena nuevamente que le entregue las manzanas a Emperador de inmediato. Antes de que pueda continuar, Chansu lo interrumpe y le dice que si quiere comer una, puede ir a una tienda departamental. No hay necesidad de hacer un escándalo. El hombre molesto le pregunta si está preparado para enfrentar las consecuencias. Pero Chansu, cansado de la situación, le responde que hace demasiadas preguntas y que si busca a alguien que le conteste todo, mejor que vaya con su mamá. En ese instante se da cuenta de su error, pues probablemente ella no esté en este mundo.
Tras escucharlo, incluso los no muertos piensan que se pasó con el comentario. Chansu intenta aclarar que no lo dijo en ese sentido, sino que no hay forma de que la hayan enviado al mismo mundo. Eso era lo que quería decir, pero ya es demasiado tarde. El hombre furioso ordena que lo maten. Los no muertos cargan contra él, y Chansu comprende que no habrá diálogo posible. Mientras tanto, el hombre empieza a asustarse, ya que Chansu actúa con demasiada confianza y no entiende por qué. Chansu le pregunta de dónde sacó a los esqueletos, y antes de que se acerquen, usa decapitación masiva, y presume de lo fácil que fue acabar con ellos. El hombre no puede creerlo. Chansu se aproxima y comenta que son mucho más débiles de lo que pensó. Quizás sea porque no son más que huesos, y les pregunta si planean rendirse. El hombre les grita a sus compañeros, llamándolos inútiles, y dice que no quería usar esto, pero que debería sentirse honrado. Entonces invoca a Heracles, y le pregunta a Chansu qué opina. Chansu responde que deberían escuchar la opinión del dueño original sobre ese nombre. Seguro que tendría un caso sólido por difamación. El hombre le ordena que no insulte a su obra maestra, y añade que esa es su arma definitiva, forjada con 30 millones de oro y 100.000 puntos. Luego le ordena a Heracles que lo destroce. Chansu, por su parte, calcula y llega a la conclusión de que esa cantidad equivale a unas 200 manzanas emperador. Heracles carga contra él, pero justo cuando está por atraparlo, Chansu le agradece por ponerse a su alcance y corta sus cabezas con suma facilidad. El hombre entra en negación tras perder a su obra maestra, y furioso le pregunta a Kim Soye por qué no hace nada. Ella responde que fue él quien se lanzó confiado, y ahora se está quejando, además de recordarle que eso cuenta como horas extra, ya que su trabajo solo era de servir de guía. Chansu, mientras tanto, se pregunta si eso fue todo, y comenta que incluso él tendría problemas contra una fase 3. Entonces nota la presencia de Soye y menciona que pensó que solo era un personaje de fondo. En ese momento, ella activa una habilidad, y el sistema le informa que el oponente está usando negación de la vida para maldecirlo. Chansu resulta afectado, y el sistema le advierte que está en peligro. Al verlo caer, el hombre celebra y le dice que ahora sabe cuál es su lugar, y agrega que ese es el precio por provocar a la facción de negación. Entonces Soye le dice que parece que olvida por qué está aquí, y molesta le dice que se apresure. El hombre se queja y luego se marcha, mientras le asegura a Chansu que pronto vengará a Heracles. Mientras avanza, nota un leve aroma a manzanas. Sabe que está aquí, así que cree que es cuestión de tiempo. En ese momento percibe algo. Gira rápido y pregunta quién anda ahí. Como no ve a nadie, piensa que quizá alguien se esconde. Entonces lo ve. No puede creer que el maestro espadachín Lohan esté ahí. Por su parte, Chansu recobra la conciencia y se pregunta qué acaba de pasar, pero recuerda que estaba peleando contra la facción de negación. Es entonces cuando se da cuenta de que está en la Tierra, exactamente donde organizaba las reliquias sagradas. Sin embargo, observa que el paisaje es completamente distinto al que conoce, además que hay muchos niños. En ese momento, alguien lo llama y le pregunta dónde se había metido, agregando que estaban muy preocupados por él. Chansu se sorprende al ver a sus padres, corre a abrazarlos y entre lágrimas les pregunta dónde estuvieron todo este tiempo. Les dice que los extrañó mucho y les pide que no se vayan otra vez, pero su mamá lo aparta. Confundido, Chansu pregunta a dónde van, y desesperado les pide que no lo dejen solo otra vez. Es entonces cuando Lohan lo ayuda a despertar y explica que todo esto solo es un truco de esa mujer, así que le pide que se calme. Al voltear, nota que ella ya está incapacitada. Ella se pregunta qué hace el maestro espadachín en este lugar. Chansu se levanta y completamente furioso se acerca a ella. Al ver su estado mental, Lohan decide actuar y acaba con ella por su cuenta. Al final, su cuerpo termina desintegrándose. Lohan le pregunta si su intervención fue innecesaria. Chansu responde que no y se lo agradece. Luego agrega que deberían regresar, ya que pueden limpiar esto después. Lohan le pregunta qué planea hacer ahora. Chansu le dice que va a construir la facción más fuerte del mundo. Primero planea conquistar todos los bloques alrededor y le pregunta si puede seguir contando con él. Lohan responde que tomará su bono en manzanas. Mientras tanto, el hombre está en una celda y el sistema le informa que fue derrotado en la guerra.
Añade que las reparaciones se calcularán según los resultados de la batalla, pero al comparar la diferencia de poder entre las facciones indica que es extrema. Por eso se aplicará una multa adicional y debe pagar 1.000 millones de oro en reparaciones. Él no puede creerlo y dice que el enemigo tenía al maestro espadachín de su lado. Sin embargo, el sistema lo ignora e informa que no tiene fondos suficientes para pagar, así que las reparaciones se cobrarán a la facción de negación. Asustado, el hombre pide que espere, asegurando que él pagará, cueste lo que cueste. En ese momento nota que 2 esqueletos están frente a él. Ellos lo sacan de la celda, y entonces alguien se acerca diciendo que si van a castigar a alguien por sus pecados, deben hacerlo bien, y pregunta qué es esta farsa. El hombre quiere saber por qué está ahí, pero Choi Dana lo ignora, y le advierte que será mejor que explique exactamente qué pasó. Claro, si no quiere sufrir un destino peor a la muerte. El hombre dice que encontró un huerto de manzanas emperador. Ella pregunta si no será una mentira para librarse de la situación. Él asegura que es verdad. Incluso Lohan, ese loco obsesionado con las manzanas emperador, estaba ahí. Ella responde que si el maestro espadachín hubiera peleado contra él, las reparaciones no serían tan altas. Él insiste que no miente, aunque quien derrotó al no muerto fue su discípulo. Pero al nombrar a Kim So-ye, ella camina hacia él y pregunta si también estaba ahí. Comenta que obviamente entró por algún tecnicismo, quizá como mercenaria o guía. Añade que es una pena no poder responsabilizarla de este incidente, pero debió sentir el dolor de la muerte y le alegra saberlo. Luego dice que se le acaba de ocurrir una gran idea. Supone que les faltará mano de obra para cultivar. Entonces inicia la negociación y menciona que lo enviará y trabajará hasta saldar la deuda. El sistema informa que el grupo derrotado será retenido como prisionero hasta que concluyan las negociaciones. Él exclama que no hay forma de que dejen entrar a extraños en un huerto de manzanas emperador, pero ella responde que sí la hay, y pregunta si no tiene curiosidad por saber qué pasa cuando convierte a un humano en uno muerto. Le dice que si no quiere descubrirlo en carne propia, debe encontrar la forma de entrar, cueste lo que cueste. Al regresar, se encuentran con el gato nuevamente. Chansu se acerca mientras pregunta qué es exactamente. Lohan responde que es uno de los 7 grandes desastres, el devorador de territorios. Esto lo toma por sorpresa y rápidamente se esconde detrás de Lohan mientras pregunta si van a estar bien. Lohan le dice que no tiene por qué preocuparse, ya que si tuviera hostilidad ya habrían tenido problemas. Chansu quiere saber qué pasaría si tuviera malas intenciones. Lohan responde que entonces devoraría los derechos territoriales. Asustado, Chansu se pregunta si eso siquiera se puede comer, y revisa el sistema. Nota que aún no ha comido nada. Luego menciona que al parecer no vino por su territorio, así que quiere saber por qué apareció. Lohan explica que vino a comer hierba de gato. Chansu lo duda, ya que no es un gato real, pero al voltear nota que ya no está. Entonces usa la bendición de la abundancia para hacer crecer la hierba, e instantáneamente aparece otra vez. Luego se acerca a Chansu y le ordena que lo acaricie. Chansu obedece y piensa que se siente diferente a tocar a Hamtaro, ya que es grande y suave, aunque no debe dejarse engañar por su aspecto. Después de todo, es una calamidad y debe tener una forma aterradora. Luego le dice que si protege este bloque le dará toda la hierba de gato que quiera. Él acepta, así que Chansu menciona que vivirán juntos un tiempo y pregunta cómo debería llamarlo. Lohan comenta que depredador territorial suena demasiado largo, así que sería mejor llamarlo Yeonshik, pero a él no le gusta. Chansu propone llamarlo cielo nocturno. El gato pierde la paciencia y exige una explicación. Chansu responde que su pelaje es tan hermoso como el cielo estrellado y que sus ojos le recuerdan a la luna brillante. Por eso se llamará Barón Humber von Gekigen, o Geki para no cansarme. Al final, Geki acepta. Chansu se alegra porque yo le di un nombre genial, mientras que Lohan está decepcionado porque quería que tuviera un nombre coreano, y Chansu nota esa decepción. En ese momento, el sistema le notifica que ha ganado la guerra y que como privilegio por la victoria, se le ha otorgado una compensación de 1.000 millones. Pero antes de que pueda celebrar, aparece otra ventana diciendo que la facción de negación ha solicitado negociaciones, y hasta que concluyan, el perdedor permanecerá como prisionero.
Enojado, Chansu ordena que le regresen sus 1,000 millones de oro. Al anochecer, en el santuario, Chansu le cuenta a la diosa que cuando lo enviaron a este lugar por primera vez, tenía miedo y ansiedad por muchas cosas, pero gracias a ella ha disfrutado su estancia. Luego le comenta que hoy vio a sus padres, aunque solo fue una ilusión provocada por una maldición, pero aún así lo hizo feliz. Piensa que los extrañaba más de lo que creía, por eso tomó una decisión. Hará que la facción Abundancia sea la fuerza más grande del mundo y la ayudará a recuperar su forma original, se lo promete. Al día siguiente, Chansu regaña a Lohan y le pregunta cómo puede vivir solo de manzanas. Le pregunta si no conoce las proteínas, las grasas y los carbohidratos, y añade que una dieta equilibrada es esencial. Rápidamente, Lohan esconde su manzana y Chansu le dice que no intenta robársela. Luego suspira y le comenta que hay tantas cosas deliciosas, pero él ni siquiera considera comer otra cosa que no sean manzanas. Al verlo así, Lohan le ofrece una rebanada, pero aclara que no le dará más que eso. Molesto, Chansu responde que no lo dice porque quiera comer. Luego se marcha, preguntándose por qué se preocupa por él. Después de todo, es un maestro espadachín, así que supone que sabrá cuidarse solo. Luego se acerca a los demás y les pregunta si disfrutaron su comida, pero al verlo se da cuenta de que sí lo hicieron. Entonces decide preguntarle a la diosa. Aquí un pequeño paréntesis. Todo este tiempo Chansu le ha estado hablando a la diosa de manera formal, ya saben, cosas de asiáticos. Pero ahora se dirige a ella de manera informal. Piensa que Lohan todavía no conoce su verdadera identidad, así que tal vez ella lo perdone por ser un poco informal. Juan, enojado, le pregunta cómo se atreve a hablarle informalmente a la diosa. Le dice que solo porque ha estado ganando puntos no significa que pueda comportarse así. Al ver esa reacción, Chansu piensa que tendrá que explicarlo más tarde. Mientras tanto, Lohan se relaja bebiendo su juguito de manzana. En ese momento, Pedro les pide que esperen. Dice que tal vez el apóstol lo está haciendo a propósito. José pregunta de qué habla y de dónde sacó esas gafas. Manuel le dice que es un tonto y agrega que ese espadachín ni siquiera sabe quién es realmente la diosa, pero si el apóstol le hablara de forma formal, estaría exponiéndola. Luis, enojado, lo amenaza y le dice que si vuelve a hablarle de manera condescendiente lo hará fajitas de cerdo. En ese momento las gafas se caen y Nicolás menciona que quiere comer una manzana. Para probar su teoría, Antonio vuelve a ponerle las gafas. Samuel exige que lo suelte y que hablen como caballeros. Entonces Ismael le quita las gafas y Álvaro vuelve a ser estúpido. Sin dudarlo, Mario las rompe. Entonces Chansu menciona que ya es hora de irse, ya que Sujin llegará pronto, y les pide que cuiden el lugar mientras él no está. Es cuando nota que la diosa intenta llamar su atención. Piensa que no mencionó la guerra porque temía que le prohibiera salir, pero ella lo sabía después de todo, así que se acerca a ella y le pide que lo espere, que volverá pronto. Lohan llama su atención y dice que tiene algo que comentarle. Mientras caminan, le explica que el flujo del tiempo es diferente en cada mundo. Incluso entre la Tierra y este lugar, el tiempo pasa distinto, así que no tiene que ser impaciente. Chansu se lo agradece y se da cuenta de que la diosa se está despidiendo de él. Entonces le dice a Hamtaro que también irá con ellos. Después de todo, compró algo para él, una jaula para mantener a sus esclavos siempre con él. Pero Hamtaro no logra escuchar eso y cae en su trampa. Luego ellos se marchan porque llegó el momento de expandir su territorio. Al llegar al bloque de las plantas carnívoras, piensa que ahora, incluso sin un pase de transporte y sin Lohan, no tendrá problemas para moverse entre bloques. Entonces, Sujin lo llama y comenta que escuchó que peleó contra la facción de negación y se alegra de que esté a salvo. Chansu le dice que Lohan lo ayudó, así que no fue tan difícil como pensó. Añade que además aceptó ser su guardaespaldas por un tiempo. Ella, un poco inquieta, le pregunta por qué vinieron juntos otra vez. Él explica que decidieron vivir juntos por el momento. Ella suspira y menciona que lo sospechaba, aunque verlo hecho realidad todavía la sorprende. Aún así, decide no darle importancia y le pregunta de dónde sacó ese gato. Él responde que llegó por su cuenta y menciona que se llama Barón Humbert von Gekkingen. Ella comenta que entonces es muy listo.
Chansu está de acuerdo y añade que cree que es increíblemente listo, mientras piensa que es lo bastante inteligente como para entender que comerse los derechos de propiedad arruinaría el campo de hierba de gato. Ella comenta que un monstruo tan inteligente y bonito es raro. Dice que si lo captura y lo vende, habría muchos compradores, pero él responde que eso sería difícil. Sujin comenta que si es complicado encontrarlo, podría instalar una mazmorra, ya que los monstruos suelen reunirse dentro de ellas. Chansu piensa en ello. Como ahora tiene 443 clientes habituales, supone que quizá podría servirle después, aunque menciona que como vino de otro bloque, también sería complicado. Ella le pregunta de qué bloque vino. Él responde que llegó solo, así que no lo sabe, lo que la hace sospechar que quizás sea un humano convertido en gato. Pero Chansu explica que según lo que dijo Lohan, Geki es un devorador de territorios. Confundida, ella le pregunta si existe un monstruo con ese nombre. Chansu aclara que no es un monstruo, sino uno de los 7 grandes desastres. Ella dice que ahora lo entiende. Luego lo agarra del brazo y se lo lleva volando mientras le pregunta por qué uno de los 7 grandes desastres estaría en este lugar. Al alejarse un poco, lo tira al suelo y le comenta que hay registros de que no solo destruye derechos de propiedad, sino bloques enteros. Mientras lamenta que perderá cientos de millones que obtendría al vender la savia de las plantas carnívoras, vuelve a preguntarle por qué un desastre así vendría justo a este lugar. Chansu responde que por ahora diría que vino por la hierba de gato, así que supone que llegó por eso. Ella dice que ni siquiera es un gato de verdad y le pregunta por qué cree que se conforma solo con hierba de gato. Chansu responde que no conoce toda la historia, pero quizás sea algo así. Conquistar un bloque cuesta al menos 200,000 puntos, mientras que la bendición del campo de hierba de gato cuesta 10,000 o menos. En apariencia, es una diferencia de 20 veces. Sin embargo, si la eficiencia de absorción cambia según la forma, podría ser distinto. Por ejemplo, si la proporción fuera 1 a 90, un bloque valdría 2,000 puntos para Geki, mientras que la hierba de gato valdría 9,000. Básicamente, más de 3 veces. Comenta que no sabe si esa proporción es real o si todo esto es cierto, pero como el elegido, no tiene exactamente otra opción. Ella le pregunta si todo estará bien, porque sería un problema aparecer un día y verlo todo arruinado. Él menciona que dicen que los gatos son territoriales, así que, al menos, debería proteger este bloque. En ese momento escucha los gritos de agonía de Hamtaro. Corre rápidamente y le ordena a Geki que se detenga, ya que Hamtaro no es comida. Luego lo toma y menciona que se lo presentó para que se hicieran amigos. Sin embargo, Geki lo ignora, porque no planea escuchar los reclamos de un simple humano. Chansu se dirige a Lohan y le pregunta por qué solo se quedó mirando. Lohan responde que iba a intervenir si pasaba algo. Alterado, Chansu le dice que Hamtaro estuvo a punto de ser comido. Mientras consuela a Hamtaro, Sujin le pregunta si está bien y le comenta que deben tener cuidado hasta que se lleven bien. Luego menciona que tiene algo que decirle. Apareció un estafador. Dice ser dueño de las manzanas emperador. Chansu no le da importancia y menciona que hay estafadores para todo. Ella está de acuerdo y dice que ese hombre afirmó que como las manzanas emperador tienen la bendición de la abundancia, él, como apóstol de la abundancia, también tiene derecho sobre ellas. Añade que mostró una manzana para probarlo, pero era una imitación cutre comparada con la manzana emperador. Dice que incluso estaba haciendo contratos falsos con un artefacto de la abundancia, aunque ahora ella puede negarlo todo por completo, así que está aliviada. Pero al notar su expresión, le pregunta si le pasa algo. Chansu se da cuenta de que había otro apóstol además de él, aunque nunca apareció, y ahora reclama propiedad en el nombre de la abundancia. Se pregunta si será siquiera un apóstol real. Entonces le dice a Sujin que deben encontrarlo. Ella le pregunta si lo conoce. Él responde que no, y le confiesa que en realidad él es el apóstol de la abundancia. Ella se sorprende, pero él continúa explicando que dicen que el dinero mueve al mundo, así que le pide que ponga una recompensa, también que ofrezca un adicional por el artefacto, y que publique un aviso diciendo que el estafador debe ser capturado vivo, y que la recompensa será de 100 manzanas emperador. Al escuchar esto, Lohan se siente muy tentado. En algún callejón de la facción Negación,
Él piensa que para convencer a Lohan y a su discípulo necesita no muertos. Un apóstol de la negación sin no muertos es como... Bueno, aquí hace una alegoría relacionada con la comida. Así que para resumir, digamos que es como una empanada sin la carne dentro. Se conforma con no muertos de baja calidad, pero esos de quinta generación solo lo arruinarían todo. Al llegar a una tienda, el dueño lo recibe y lo llama el señor arruinado. Molesto, él responde que sigue siendo un cliente y le da una lista de cosas que necesita. Pagará con materiales. El dueño le dice que tiene que soltarlo para poder tomarlo. Pero el hombre comenta que pagó extra para conseguir eso y que lo está vendiendo por debajo del precio de mercado. El dueño se lo arrebata y dice que no está senil. Decepcionado, el hombre le pide que le dé un buen precio, ya que quizás sea la última vez que se vean. Como se conocen desde hace tiempo, le pide que al menos le dé algo extra. El dueño comenta que tiene talento para hacer que los demás se sientan mal. Luego menciona que quedó en bancarrota buscando esas manzanas emperador. El hombre le pregunta si se refiere al estafador. El dueño dice que parece que no era tan falso y añade que incluso aquellos que se creen iluminados fueron engañados. Pero eso ya lo sabe todo el mundo. Sin embargo, él tiene información nueva. Hay una recompensa por ese estafador, 100 manzanas emperador si lo capturan vivo, y un premio adicional si consiguen el artefacto. El hombre sonríe, se marcha y le agradece por el extra. El dueño responde que si está tan agradecido, entonces que vuelva. El hombre se va corriendo mientras piensa que por fin encontró la solución a su problema.